El olor a desengrasante cítrico, mezclado con el aroma de los chiles anchos tostados y el constante choque de los platos de loza contra las mesas de acero inoxidable, formaba la atmósfera de mi cena. Estaba sentado en un banco de plástico sin respaldo, justo detrás de la línea de montaje de la cocina industrial. A menos de 50 metros, al otro lado de unas pesadas puertas abatibles de madera tallada, un cuarteto de cuerdas interpretaba piezas clásicas mientras cientos de invitados disfrutaban de un banquete de 4 tiempos bajo una carpa monumental iluminada con candelabros de cristal. Era la boda más elegante de la temporada en la Hacienda San Jerónimo, un evento que yo había diseñado desde los cimientos y, lo más importante, que yo había pagado hasta el último centavo. Sin embargo, mi lugar asignado estaba allí, entre los meseros que tomaban un descanso y el personal de limpieza que esperaba su turno para entrar en acción. Siempre fui un hombre de perfil bajo, acostumbrado a trabajar detrás del escenario. Como director de una firma de arquitectura efímera y producción de eventos de lujo, mi vida consistía en hacer que otras personas brillaran. Cuando mi prima Elena anunció su compromiso con el hijo de una de las familias más influyentes del sector inmobiliario, la noticia fue recibida con euforia en la familia, pero rápidamente se transformó en pánico. Mi tía Sonia, la madre de Elena, llevaba años manteniendo una fachada de abundancia que se había desmoronado en privado. Las deudas ahogaban su estilo de vida, y la perspectiva de organizar una boda que estuviera a la altura de las expectativas de sus futuros consuegros era financieramente imposible para ella. Fue entonces cuando acudió a mí. No lo hizo con humildad, sino apelando a la memoria de mi difunta madre, su hermana mayor, quien siempre había sido el pilar que mantenía unida a nuestra familia. Sonia me convenció de que financiar la boda no era un préstamo, sino un tributo, una inversión en el futuro de Elena y una forma de honrar el apellido. Acepté cubrir la totalidad de los gastos: el alquiler de la hacienda colonial, el banquete de autor, la florería importada, la iluminación arquitectónica y la barra libre de etiquetas premium. Mi única condición fue firmar los contratos directamente con los proveedores a nombre de mi empresa para mantener la deducción fiscal y el control de calidad. Sonia accedió de inmediato, pero impuso su propia regla de manera implícita. Ante los ojos de la familia del novio, ella y su esposo eran los espléndidos anfitriones que pagaban el evento. Yo sería presentado simplemente como el sobrino que estaba ayudando con la logística. No me importó. Nunca busqué el reconocimiento social, solo quería evitar que mi prima sufriera una humillación pública por la negligencia financiera de su madre. El día del evento, llegué temprano para supervisar el montaje. Todo estaba perfecto. Las orquídeas blancas caían en cascada desde el techo de la carpa y las mesas lucían mantelería de lino crudo. Al atardecer, me retiré a las habitaciones traseras para cambiarme y ponerme un traje a medida, listo para disfrutar de la celebración como un invitado más. Mi nombre estaba en el croquis original en la mesa 3, compartida con algunos tíos y primos lejanos, una ubicación discreta pero adecuada. Sin embargo, cuando los invitados comenzaron a ingresar al salón principal tras el cóctel, me acerqué al muro de asignación de lugares. Busqué la tarjeta con mi nombre, escrito en caligrafía. No estaba. Pensé que era un error del equipo de protocolo. Me acerqué a una de las edecanes de la entrada, quien sostenía una tableta electrónica con la lista digital de invitados. Al buscar mi nombre, su rostro reflejó una mezcla de confusión y pena. Me informó en voz baja que mi perfil había sido reclasificado esa misma tarde. Según el sistema, yo no era un invitado, sino personal de producción con acceso restringido. Antes de que pudiera pedir una explicación, 2 elementos del equipo de seguridad privada de la hacienda, contratados por el recinto y no por mi empresa, se acercaron con amabilidad pero con firmeza. Me indicaron que mi pulsera de acceso, la cual contenía un chip para circular por las áreas sociales, había sido desactivada desde el control central. Me pidieron que los acompañara a la zona de servicio para no obstruir el flujo de los invitados. Mientras caminaba por el pasillo de servicio, pude ver a través de los ventanales a mi tía Sonia, resplandeciente en su vestido de diseñador,
recibiendo halagos de los padres del novio y brindando con champán francés. En ese instante comprendí su lógica. Sonia no solo quería ocultar que estaba en la ruina, necesitaba borrar cualquier rastro del origen del dinero. Para los consuegros, la familia de Sonia era de un abolengo intachable. Presentarme como un invitado de honor o incluso como un familiar cercano abría la puerta a que alguien me preguntara a qué me dedicaba. Si descubrían que el sobrino era un contratista, un trabajador que ganaba su dinero montando estructuras y arreglos florales, la ilusión de vieja riqueza se rompería. Para Sonia, mi profesión, por más lucrativa que fuera, era un oficio indigno de la mesa principal. Su solución fue tratarme literalmente como a un peón, asegurándose de que no cruzara palabra con los invitados de la alta sociedad. Me senté en la cocina. El chef de la empresa de banquetes, a quien yo mismo había contratado meses atrás, me miró con incredulidad y me ofreció un plato del menú de degustación. Avergonzado por la situación, le agradecí con un gesto, comí en silencio y tras media hora me levanté, tomé las llaves de mi auto y abandoné la hacienda. No hice un escándalo, no interrumpí el brindis, no fui a confrontar a Sonia frente a los invitados. Ese tipo de dramas televisivos no solucionan nada, solo alimentan el morbo. Además, yo sabía algo que Sonia había olvidado en su afán por proteger su estatus. Ella controlaba la narrativa social, pero yo era el único titular de las cuentas bancarias, el firmante legal del contrato de arrendamiento del recinto y el responsable de la póliza de seguro del evento. La oportunidad de entender exactamente qué había sucedido llegó 4 días después de la boda. Tenía programada una cita técnica en las oficinas administrativas de la hacienda con Armando, el director de operaciones del lugar. El propósito oficial de la reunión era firmar el finiquito del evento, liberar el depósito de garantía que ascendía a una suma considerable por posibles daños a la propiedad histórica y cerrar el expediente. Armando me recibió en su despacho con un café y una carpeta de reportes. Mientras revisábamos los inventarios de cristalería y las horas extras del personal de limpieza, le mencioné casualmente el incidente con mi pulsera de acceso. Le pregunté si había habido un fallo en el sistema de radiofrecuencia. Armando, un profesional meticuloso que llevaba 20 años administrando el recinto, frunció el ceño. Tecleó en su computadora y abrió el registro del servidor. La pantalla mostró el historial de mi brazalete. No había sido un fallo. El registro indicaba una desactivación manual a las 5 de la tarde con 40 minutos, justo durante el cóctel. Armando llamó por la radio interna al jefe de seguridad en turno ese día, un hombre llamado Daniel. A los pocos minutos, Daniel entró en la oficina. Al ver que yo era el cliente principal, el que había firmado los cheques, no tuvo reparos en hablar. Explicó que la señora Sonia lo había interceptado en el pasillo norte, exigiendo que se me bloqueara el paso al salón. Según el reporte de Daniel, Sonia había argumentado que yo era un proveedor problemático, que había amenazado con arruinar la fiesta porque se me debía dinero, y que bajo ninguna circunstancia se me debía permitir el contacto con la familia del novio. Esa mentira cruzó una línea legal. Sonia había utilizado al personal de seguridad de la hacienda bajo falsas acusaciones para restringir el libre tránsito del titular del contrato. Armando, consciente de las implicaciones legales para la hacienda si yo decidía demandar por difamación o incumplimiento, se mostró profundamente preocupado. Le pedí un favor sencillo. Quería ver las grabaciones de las cámaras de circuito cerrado del pasillo norte y del área de recepción a esa hora específica. No para iniciar un pleito con el recinto, le aseguré, sino para documentar la incidencia antes de firmar el finiquito que los liberaba de responsabilidad. Armando accedió sin dudarlo. Fuimos a la sala de monitoreo. Las pantallas mostraron una vista nítida del pasillo logístico. Ahí estaba Sonia. El reloj de la cámara marcaba las 17:35 minutos. La imagen la mostraba caminando apresurada, mirando a ambos lados. Se detuvo frente al caballete donde descansaban las tarjetas de asignación de lugares. La vi buscar mi nombre, tomar la tarjeta con delicadeza para no arrugarla y meterla en el bolso de mano que llevaba. Segundos después, la cámara captó cómo se acercaba a la mesa de control de las edecanes.
Aunque el video no tenía audio, el lenguaje corporal era claro. Sonia señalaba la tableta electrónica con autoridad, dando instrucciones directas a la joven encargada. Luego se giró hacia Daniel, el jefe de seguridad, e hizo gestos exagerados tocándose el pecho como si estuviera alarmada, señalando hacia la zona de carpas donde yo me encontraba trabajando. Pedí a Armando que exportara esos fragmentos de video y los registros de la bitácora de seguridad a una memoria externa, anexándolos al reporte de incidencias del evento como justificación de por qué el titular del contrato había sido expulsado de las instalaciones. Firmé el resto de los documentos, dejé pendiente el reembolso del depósito de garantía y me fui a mi oficina. Durante los siguientes 3 días me dediqué a compilar cada factura, cada comprobante de transferencia bancaria, los contratos firmados y el reporte de la Hacienda. Lo encuaderné todo en un expediente financiero limpio y profesional. El viernes por la mañana, Sonia me llamó por teléfono. Su tono era dulce, casi maternal, el mismo que usaba cuando necesitaba algo. Me informó que estaba organizando un desayuno íntimo en su casa para revisar los últimos detalles de la boda y, sobre todo, para procesar la devolución del depósito de garantía, el cual ella creía que la Hacienda le reembolsaría a su cuenta por haber sido la anfitriona oficial. Me pidió que asistiera para entregarle los recibos finales. Le respondí que prefería que la reunión fuera en la sala de juntas de mi despacho, argumentando que allí tenía acceso a la computadora con el software contable. Aceptó sin sospechar nada. A las 10 de la mañana, Sonia llegó a mi oficina. No venía sola. Para mi sorpresa y ventaja, venía acompañada de Elena, mi prima, y de los padres del novio, los señores del Real. Sonia, siempre ansiosa por presumir sus supuestas conexiones y su generosidad, había decidido convertir una reunión administrativa en un evento social. Los saludé con cordialidad, les ofrecí café y los invité a sentarse en la gran mesa de cristal de la sala de juntas. En el centro de la mesa estaba el proyector encendido y las carpetas de auditoría preparadas. Sonia tomó la palabra de inmediato, dirigiéndose a los consuegros con una sonrisa ensayada. Comenzó a hablar sobre lo agotador que había sido organizar un evento tan magnífico, lo mucho que había invertido en cada detalle floral y cómo el esfuerzo había valido la pena para ver felices a los recién casados. Luego se giró hacia mí y con un tono condescendiente me agradeció frente a ellos por haber ayudado a coordinar a los albañiles y cargadores. Finalmente, me pidió que transfiriera el depósito de garantía a su cuenta para dar por terminado el asunto. No alteré mi expresión. Abrí la carpeta y saqué la primera página del contrato marco. La deslicé por la mesa hacia el padre del novio, un hombre de negocios acostumbrado a leer documentos legales. La conversación debe centrarse en los números reales para cerrar la contabilidad, mencioné en un tono puramente ejecutivo. Como representante legal de la empresa que absorbió el 100% de los costos del evento, necesito entregar este balance. Sonia se tensó de inmediato. Trató de interrumpir, diciendo que esos detalles técnicos eran aburridos para los invitados, pero el padre del novio ya estaba leyendo la hoja. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver el desglose financiero, los logotipos de mi empresa y mi firma como único patrocinador y contratante de la Hacienda, el banquete y la producción. Para liberar el depósito de garantía, continué, manteniendo la mirada fija en el proyector, la Hacienda requiere que el titular del contrato firme un acta de conformidad. Sin embargo, hay una penalización pendiente por una violación a los protocolos de seguridad del recinto. Presioné un botón en el control remoto. La pantalla blanca de la pared se iluminó con la interfaz del sistema de seguridad de la Hacienda San Jerónimo. Apareció el video del pasillo. Nadie pronunció palabra alguna mientras la figura de Sonia en la pantalla robaba la tarjeta de asignación de mesa. La grabación continuó, mostrando la interacción con las edecanes y el personal de seguridad. Para cumplir con la auditoría, expliqué con voz calmada mientras el video se repetía, la administración del recinto me entregó este reporte. Se documentó que un invitado no autorizado manipuló el sistema de logística y utilizó al personal de seguridad bajo falsos testimonios
para restringir el acceso del contratista principal. Debido a este riesgo operativo, la Hacienda retuvo una fracción del depósito. El silencio en la sala de juntas era absoluto, denso, casi asfixiante. El sonido del aire acondicionado parecía ensordecedor. Elena miraba la pantalla con los ojos llenos de lágrimas, procesando simultáneamente que su madre no había pagado su boda y que me había tratado como a un intruso peligroso. Los padres del novio, personas de una clase social que detestaba los escándalos y valoraba la transparencia en los negocios, dejaron los contratos sobre la mesa. La madre del novio miró a Sonia con una expresión que mezclaba el asombro con un profundo desdén. Sonia intentó balbucear una explicación. Dijo que todo había sido un malentendido, una confusión con los lugares, que yo no estaba vestido adecuadamente, que el estrés la había sobrepasado. Cada excusa que intentaba articular solo hundía más su credibilidad frente a la familia política de su hija. No había insultos, ni gritos, ni reclamos emocionales de mi parte. No eran necesarios. Los documentos financieros y el registro visual habían hecho todo el trabajo. Cerré mi computadora y recogí las carpetas. Le informé a Sonia que el saldo restante del depósito ya había sido transferido a las cuentas de la fundación en memoria de mi madre, el lugar al que siempre debió ir. Me despedí de los señores del Real con un apretón de manos. Le di un beso en la mejilla a mi prima Elena, deseándole genuinamente un matrimonio feliz, y salí de mi propia sala de juntas, dejándolos solos para que procesaran la realidad. A partir de ese día, la dinámica familiar se reestructuró por completo. Sonia no volvió a convocar cenas de gala ni a presentarse como la gran benefactora. Su relación con la familia de su yerno se volvió estrictamente distante y fría, basada en una cordialidad obligada y llena de reservas. Elena, liberada de la presión de las mentiras de su madre, comenzó a construir su propia vida con mayor honestidad. En cuanto a mí, dejé de firmar cheques para comprar una paz familiar ilusoria. Volví a mi trabajo, a los planos, a los invernaderos y a la tranquilidad de saber que, a veces, la dignidad no se defiende alzando la voz, sino simplemente encendiendo la luz sobre los hechos. Al llegar a casa aquella tarde, me preparé una taza de café. Me senté en la terraza en total silencio y por primera vez en muchos años sentí que la memoria de mi madre descansaba en paz. La tranquilidad que sentí en mi terraza aquella tarde fue apenas un espejismo temporal. Creí que al exponer los documentos financieros y el video de seguridad frente a los suegros de Elena, la red de mentiras de mi tía Sonia se desmoronaría por su propio peso y el asunto quedaría sepultado bajo una gruesa capa de vergüenza. Me equivoqué al subestimar la capacidad de supervivencia de alguien que ha construido toda su identidad sobre la percepción pública. Durante las siguientes semanas, noté un silencio inusual en el chat de la familia extendida, seguido por la repentina cancelación de 2 contratos de diseño de eventos que mi firma estaba a punto de cerrar con conocidos del círculo social de Sonia. El daño colateral había comenzado. Decidí investigar discretamente el origen de estas cancelaciones. Un colega del gremio, que también manejaba banquetes de alto perfil, me invitó a almorzar y me confesó que circulaba un rumor venenoso sobre mi empresa. Según la versión que se esparcía en los clubes deportivos y desayunos de caridad, yo no había financiado la boda de mi prima. La historia que Sonia había fabricado aseguraba que ella me había confiado un presupuesto millonario en efectivo para evadir impuestos y que yo, aprovechando mi posición de contratista, había inflado los precios de los proveedores, entregando una calidad muy inferior a la prometida. En su narrativa retorcida, el incidente con la seguridad de la Hacienda no había sido un acto de exclusión social, sino una medida desesperada de ella para impedir que yo arruinara la fiesta al ser descubierto en mi fraude. Era una estrategia brillante y perversa. Sonia sabía que las familias de dinero viejo rara vez discuten abiertamente sobre finanzas, por lo que nadie le pediría ver los estados de cuenta reales. Se estaba presentando como la víctima de un sobrino resentido y estafador. Lo más alarmante no era el repudio de mis tíos o primos, a quienes rara vez frecuentaba, sino el ataque directo a mi prestigio profesional.
Si ese rumor llegaba a mis clientes corporativos, las pérdidas serían catastróficas. Necesitaba contener el incendio antes de que consumiera la reputación que me había tomado más de una década construir. Mi primer instinto fue convocar a toda la familia y mostrarles las mismas pruebas que había usado en la sala de juntas, pero sabía que eso me haría parecer desesperado. En su lugar, opté por una maniobra mucho más calculada. Llamé a Armando, el director de operaciones de la Hacienda San Jerónimo, con quien había mantenido una excelente relación tras el evento. Le expliqué la situación sin entrar en dramas emocionales, enfocándome en cómo los rumores también difamaban la calidad de los servicios de la Hacienda, al sugerir que permitían sobreprecios y fraudes en sus instalaciones. Armando, visiblemente molesto por la implicación de su recinto en chismes de salón, me ofreció una solución técnica que yo no había considerado. Me recordó que, por protocolo fiscal y de seguros, la Hacienda realizaba una auditoría externa anual de todos los eventos de gran magnitud celebrados en sus terrenos. Esta auditoría incluía certificaciones de costos, validación de proveedores y un dictamen de calidad que garantizaba que cada peso invertido correspondía al valor del mercado. Si yo solicitaba un adelanto de esa auditoría para la boda de Elena, tendría un documento oficial, emitido por una firma contable independiente que certificaría el origen exacto de los fondos y la transparencia total de los gastos. El único inconveniente era el costo. Solicitar ese peritaje extraordinario me costaría una suma importante, un precio alto que debía pagar de mi propio bolsillo solo para limpiar mi nombre de una mentira. Decidí asumir el riesgo financiero porque mi paz mental y el futuro de mi despacho lo valían. Mientras esperaba los resultados del dictamen, tuve un encuentro inesperado. Elena se presentó en mi oficina sin previo aviso. Lucía demacrada, muy diferente a la novia radiante de semanas atrás. Cerró la puerta de mi despacho y se sentó frente a mí, sin poder sostener la mirada. Me confesó que su matrimonio estaba atravesando una crisis severa. Sus suegros, horrorizados por la escena en la sala de juntas, habían comenzado a cuestionar cada aspecto de la familia de Sonia, sospechando que su propia nuera era cómplice de los engaños. Elena, atrapada entre la lealtad a su madre y el rechazo de su nueva familia política, me pidió ayuda. Quería que yo redactara una carta exculpando a Sonia, diciendo que todo había sido un error administrativo, para calmar las aguas con los padres de su esposo. Esa petición fue el golpe emocional más duro. Comprendí que Elena, a pesar de conocer la verdad, prefería sacrificar mi integridad para salvar las apariencias de su madre y proteger su estatus matrimonial. Me negué rotundamente. Le expliqué con calma, pero con absoluta firmeza, que yo no iba a afirmar una mentira para encubrir a la persona que estaba intentando destruir mi carrera. Le mostré los mensajes de los clientes que habían cancelado, haciéndole ver el costo real que las mentiras de su madre estaban teniendo sobre mi vida. Elena rompió a llorar, admitiendo que Sonia la había amenazado con quitarle su apoyo económico si no lograba que yo me retractara. El tablero estaba dispuesto para un nuevo enfrentamiento, pero esta vez no sería en la privacidad de una sala de juntas. El dictamen oficial de la auditoría estaba por llegar, y yo ya tenía en mente el escenario perfecto para usarlo. No iba a perseguir a Sonia por los clubes sociales para desmentirla. Iba a dejar que su propia vanidad la condujera directamente hacia la evidencia irrefutable. El dictamen de la auditoría llegó una mañana de martes, en un sobre Manila sellado por la firma contable. El documento era irrefutable. 140 páginas de trazabilidad financiera que demostraban que cada centavo invertido en la boda provenía de mis cuentas corporativas sin un solo depósito en efectivo de terceros. Con esta herramienta en mis manos, preparé el terreno. Sabía que Sonia, en su desesperación por mantener su estatus, había presentado su candidatura para presidir el comité de recaudación del Club de Golf Las Lomas, el epicentro social de su grupo de amigas. Para asegurar los votos, ella había prometido organizar la gala anual de beneficencia, y como era de esperarse, había utilizado mi supuesta estafa como tema de conversación recurrente para justificar por qué contrataría a una productora diferente.
Lo que Sonia ignoraba era que el presidente de la mesa directiva del club era uno de los principales socios de la firma de arquitectos con la que yo colaboraba frecuentemente. Cuando ella presentó formalmente su propuesta y exigió que mi empresa fuera vetada de cualquier futura licitación del club, él me llamó. Me citó a la sesión de evaluación del comité para que yo pudiera defender la honorabilidad de mi despacho antes de que tomaran una decisión oficial. Era exactamente la oportunidad que necesitaba. Llegué a la Casa Club puntualmente. Fui conducido a una sala de juntas revestida en caoba, un ambiente muy distinto a la cocina industrial donde me habían exiliado. En la mesa en forma de herradura estaban sentados los 12 miembros del consejo. Sonia ocupaba una silla en el extremo derecho. Al verme entrar, su rostro palideció por una fracción de segundo, pero rápidamente recuperó su postura altiva, asumiendo que yo iba a suplicar por el contrato. Se cruzó de brazos, luciendo una sonrisa condescendiente que pretendía proyectar superioridad. El presidente del consejo me dio la palabra, mencionando que había preocupaciones serias sobre mis prácticas comerciales basadas en testimonios recientes de miembros de su propia comunidad. No me defendí con anécdotas ni apelé a los lazos familiares. Abrí mi portafolio y extraje 12 copias encuadernadas del dictamen de la auditoría externa. Repartí un ejemplar a cada miembro de la mesa directiva, dejando el último justo frente a Sonia. Expliqué en un tono estrictamente profesional que, debido a rumores infundados sobre el manejo de fondos en un evento reciente, mi empresa había ordenado un peritaje financiero independiente. Los invité a revisar la página 14, donde el auditor certificaba que no existió ningún presupuesto en efectivo entregado por terceros, y que la totalidad de los gastos, desde el alquiler del recinto hasta el último arreglo floral, fueron cubiertos por el capital de mi despacho. Añadí que el documento también incluía una carta de Armando, el director de operaciones, respaldando la calidad de los proveedores y desmintiendo cualquier sobreprecio. El sonido de las páginas pasando al unísono fue la única respuesta durante varios minutos. Los miembros del consejo, personas con un agudo sentido de los negocios y un profundo rechazo al riesgo legal, comprendieron de inmediato la magnitud de la situación. Sonia había intentado utilizar al club como plataforma para difamar a un contratista legítimo, basando toda su campaña en un fraude inventado. Uno de los vocales, un abogado corporativo de semblante severo, cerró su copia de la auditoría, se quitó los lentes y miró fijamente a Sonia. Le preguntó directamente si tenía alguna prueba documental que refutara el peritaje financiero que estaba sobre la mesa. Sonia intentó improvisar. Titubeó. Argumentó que los contadores podían ser manipulados, que los números no reflejaban el estrés emocional que ella había sufrido y que todo era una venganza personal de un familiar resentido. Pero su elocuencia habitual había desaparecido. En ese entorno, donde los datos duros valían más que los chismes de salón, sus palabras sonaron vacías y erráticas. Nadie la interrumpió, pero las miradas de desaprobación fueron lapidarias. Su propia vanidad, su necesidad de ser el centro de atención y de asegurar un puesto de poder, la había acorralado en un espacio donde la mentira ya no tenía oxígeno. No esperé a que terminara la sesión. Le informé al presidente del consejo que mi intención no era buscar el contrato de la gala, ya que mi agenda estaba completamente saturada, sino proteger la integridad de mi firma ante posibles difamaciones. Agradecí su tiempo, recogí mi portafolio y salí de la sala. No hubo necesidad de exigir disculpas ni de presenciar la caída social de mi tía. El daño que ella misma se había infligido era irreversible. Las repercusiones fueron rápidas. La candidatura de Sonia para el comité fue rechazada por unanimidad esa misma tarde. En los meses siguientes, el vacío social a su alrededor se hizo evidente. Las invitaciones a desayunos y eventos de caridad cesaron. Su red de influencias se desintegró, dejándola aislada en la enorme casa que apenas podía mantener. Elena y su esposo lograron salvar su matrimonio, pero al costo de establecer una frontera rígida con Sonia, mudándose a otra ciudad para alejarse de la toxicidad constante.
Elena y yo intercambiamos mensajes ocasionalmente, en cumpleaños o fechas importantes, manteniendo una cordialidad cautelosa que reconocía las heridas del pasado sin intentar forzar una intimidad que ya no existía. Mi empresa, respaldada por la transparencia del peritaje, no solo recuperó los contratos cancelados, sino que aseguró nuevos clientes que valoraban nuestra solidez ética. Dejé de involucrarme en los problemas financieros de parientes lejanos y aprendí que establecer límites no es un acto de egoísmo, sino de preservación profesional y personal. Esta mañana, mientras revisaba los planos estructurales para un pabellón de cristal que instalaremos el próximo otoño, el sol entraba por los amplios ventanales de mi estudio. Sobre el respirador, junto a los rollos de papel vegetal y los escalímetros, humeaba mi taza de café. Tomé un sorbo largo, disfrutando del silencio perfecto de mi oficina, un espacio propio, construido con esfuerzo honesto, donde nadie más tiene el poder de decidir en qué silla me corresponde sentarme. Texto narrativo basado en el guión y en el análisis visual del infográfico. Texto colado. Editar. La historia presentada en el infográfico muestra cómo una celebración que debía unir a una familia terminó revelando manipulación, clasismo y dependencia de las apariencias. El protagonista financia por completo la boda de su prima porque cree que está preservando la dignidad familiar y honrando la memoria de su madre. Sin embargo, su tía Sonia convierte ese gesto generoso en una herramienta para sostener una imagen social falsa. Al ocultar el verdadero origen del dinero y reclasificarlo como personal de servicio, no solo lo humilla, sino que intenta borrar su esfuerzo profesional y su lugar dentro de la familia. Para ella, parecer parte de una élite resulta más importante que reconocer a quien hizo posible el evento. El infográfico explica la manipulación emocional desde el inicio. Sonia utiliza la memoria de la madre fallecida del protagonista para convencerlo de asumir los gastos, pero después distorsiona la realidad y lo presenta como un proveedor problemático. Esta estrategia se relaciona con el gaslighting social, porque modifica la narrativa hasta convertir al benefactor en culpable y a la responsable del abuso en víctima. La exclusión durante la boda no fue un error de protocolo, sino una acción calculada para proteger una fachada de riqueza, prestigio y superioridad. Las consecuencias emocionales alcanzan a todos. El protagonista siente traición, vergüenza y decepción, pero evita reaccionar con violencia o escándalo. En lugar de gritar, reúne contratos, registros financieros y grabaciones de seguridad. Su respuesta demuestra que la dignidad también puede defenderse con paciencia, límites y evidencia. Elena queda atrapada entre la lealtad hacia su madre y la necesidad de construir una vida honesta. Sonia depende tanto de la aprobación social que recurre a nuevas mentiras cuando su primera versión se derrumba. La familia política toma distancia al descubrir que detrás de la elegancia existían deudas, engaños y abuso de confianza. La segunda parte de la historia muestra que una mentira no siempre termina al ser descubierta. Sonia intenta destruir la reputación profesional de su sobrino mediante rumores sobre fraude y sobreprecios. Cuando alguien utiliza terceros, chismes o presión social para evitar asumir responsabilidad, el conflicto deja de ser privado y se convierte en una amenaza para la vida profesional y emocional de la víctima. Por eso el protagonista solicita una auditoría externa y presenta pruebas verificables ante quienes podrían verse afectados por la difamación. La ruta de resolución comienza con un acto de ayuda, continúa con la humillación, avanza hacia la obtención de evidencia y termina con la exposición de la verdad y la recuperación de la paz. El protagonista comprende que ayudar no significa tolerar abuso y que establecer límites no es egoísmo, sino protección. También aprende que la transparencia vale más que la apariencia y que el prestigio construido sobre mentiras siempre es frágil. La verdadera elegancia no se encuentra en una mesa principal, un vestido costoso o una boda espectacular. Se encuentra en la honestidad, el respeto, la gratitud y la integridad con la que una persona trata a quienes la ayudaron cuando más lo necesitaba.